Bueno, hoy en Frecuencia Pública queremos abordar un tema que creemos que es de fondo, porque a veces nos quedamos en la forma que tiene más eco, sobre todo en lo político, también en las injusticias, cuando hablamos, en este caso, de los privilegios en torno al Poder Judicial, pero el fondo acá es la vulneración con varios tipos de violencia a los que lamentablemente están no solo expuestos, sino sujetos y que han padecido nuestros niños, niñas y adolescentes en Chile, sobre todo el alza que hay en esas formas de violencia, no solo el abuso sexual. Todo esto, por supuesto, en el contexto, la polémica, las controversias y todo lo que se ha hablado del caso Macaya, pero digamos que lo bueno que podemos encontrar del caso Macaya es poder abordar este tema con mayor profundidad y no perder el foco que son nuestros niños, niñas y adolescentes, cuando acá lo preocupante no es solo la revictimización de las personas involucradas, sino también que nuestro país, nuestro Estado, nuestra sociedad realmente se comprometa, y no solo lo declarativo, a defender justamente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque la verdad es que si ellos no sienten que nosotros les estamos dando respuesta, tampoco van a denunciar. Así que vaya también ahí la valentía de ese padre y de esa niña que generó estas pruebas que son contundentes en el caso de Macaya. No nos vamos a centrar necesariamente ahí, sino, como te lo digo, en este estado de catástrofe que sufre la niñez y nuestros adolescentes, que declara nuestro invitado de esta tarde, Carlos Alvear, abogado del estudio Alvear y Asociados, ex secretario general de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y uno de los colaboradores de la Fundación No Más Abuso Sexual Infantil. Acaba de publicar, a propósito de la crisis de los abusos y la violencia en general, esta columna de opinión en Radio Bio Bio, en su portal, Niñez en Estado de Catástrofe. Carlos, bienvenido, gracias por darte un tiempo para conversar con nosotros ahora en Radio Sach. Buenos días y gracias a ustedes por la invitación. A ver, este es un temazo que claramente nos invita, insisto, a no perder el foco. Y tú has hablado, así como uno de los querellantes del caso Macaya, o sea que está con el padre de la víctima y las víctimas propiamente tal, que es Hernán Fernández, cuando hablaba de que sería un escándalo, por ejemplo, que se anule el juicio a Eduardo Macaya Centilli. Tú hablas también de otra palabra que tiene más o menos el mismo peso y que tiene que ver con algo más macro, la catástrofe. Vamos desglosando, porque acá estamos en una situación que tiene muchas aristas, pero partamos, si te parece, con el abuso sexual y el tema que se está dando ahora con también la revictimización. Lamentablemente lo que hemos visto de que con posterioridad al fenómeno de la pandemia, de la crisis de la pandemia, aumentaron los delitos de abuso sexual a nivel intradomiciliario en Chile. Y esto fue ya el 2021. Y por otro lado, hubo una encuesta de polivictimización de la Subsecretaría de Prevención del Delito del 2017, donde ya hablaba de que en un estudio que se hizo respecto a 699 colegios, establecimientos educacionales entre niños de séptimo básico a tercero medio, se estaba hablando de vulneraciones que estaban llegando cerca a las 20.000. Y dentro de esas 20.000, 19.000 y fracción, casi 20.000, había un porcentaje que era como el 5% que tenían 15 tipos de vulneraciones. Estamos hablando de polivictimización, es decir, vulneraciones de distinto tipo, es decir, tanto víctimas de delitos, como víctimas de abuso, como víctimas de maltrato, como víctimas de violencia en las redes sociales, como víctimas de bullying, etc. Entonces, estamos en una situación que es compleja porque esto, lo que estábamos hablando, este fenómeno del abuso, esa cifra que te comentaba, bueno, viene un periodo del estallido, viene la pandemia, y la pandemia lo que hace finalmente es, como no se puede salir, finalmente los espacios en el fondo para compartir, familiares, etcétera, se hacen mucho más reducidos. Por lo tanto, el aumento de los conflictos se debe un poco a eso, pero también porque al poder ir los niños, las niñas y los adolescentes a el colegio, a otro tipo de actividades, evidentemente están más periodo de tiempo más fuera de la casa y por lo tanto más alejados de los abusadores y más alejados también de situaciones que se puedan generar en ese contexto. Sí. Entonces, lamentablemente, el Estado no tuvo la capacidad de poder
prever o tomar algún tipo de medida en ese aspecto o dar algún tipo de directriz. Ese es un punto. Luego ya comenzamos a entrar con un periodo, un fenómeno de crisis migratoria, porque esa es la verdad de las cosas. Está en un fenómeno de crisis migratoria que es un fenómeno además continental, ¿ya? Y que lamentablemente esto, el hecho de que el Estado de Chile tuviese leyes un poco bastante permisivas desde el punto de vista de los controles fronterizos, ha permitido que, y yo creo que también porque nosotros los chilenos un poco pecamos de buena fe, y en general lo digo en materia transversal, de que se pecó de buena fe en el sentido de que no, esas cosas no van a llegar acá, y sin embargo hoy en día tenemos 18 bandas de crimen organizado instaladas en Chile. Donde hay comercio infantil sexual. Donde finalmente el brochure, la carpeta de negocios de estos, el giro de estas organizaciones criminales es la extorsión, son las redes de comercio y explotación sexual infantil. Se dice incluso que aumentaron cerca de casi un 3%. Yo diría incluso que esa es una cifra conservadora, yo diría que incluso un poco más. Y así, bueno, y las extorsiones. Ya hay un tema, que este fenómeno ha ido creciendo, porque ahora lo que vemos es que algunos de estos grupos incluso controlan territorios en la región metropolitana, cosa que en el fondo uno lo hubiesen dicho hace unos años atrás, uno ha dicho, bueno, eso pasa en las películas, eso pasa en otra parte. Y ahí es donde también yo hago la reflexión en la columna de decir, oye, churra, estamos en un momento muy complicado porque, pucha, cuando uno dice ya, mira, ya es lo que está pasando, llega un momento en como que uno empieza a naturalizar. Y como que se conforma. Y yo creo que nosotros no nos podemos conformar. Nosotros somos los adultos los que tenemos que proteger a los niños, a las niñas y los adolescentes que en el fondo no son el futuro, son el presente. Absolutamente. Y no son tampoco proyectos de personas, ¿no? Exactamente. Que era algo que se planteaba también ahí como paradigma. A ver, vamos con este tema de la crisis de seguridad, porque tiene también sus coletazos, como tú bien señalabas. Estas bandas además que reclutan a niños y adolescentes, donde acá se hace más urgente que nunca todo el tema de la prevención, la educación, los espacios públicos seguros y ya que tú hablabas de este último lustro, estos últimos 5 años, ¿no? Considerando no solo el estallido, sino fuertemente la pandemia, la deserción escolar y cómo influye eso en una situación también de crisis, no solo familiar, social, sino para estos niños, niñas y jóvenes en que no tienen opciones y ven esta situación, digamos, que es bastante performática y donde sienten que no tienen nada que perder y ponen el cuerpo y la vida y, perdona que lo diga así, por un par de zapatillas nuevas o qué sé yo, y juegan a una situación que uno dice con armas de fuego, literalmente, que uno dice, ¿en qué estamos? Entonces, nuevamente aquí la prevención, porque a propósito también de algunas críticas de lo reactivo que somos como país, como sociedad, independiente del gobierno de turno. Sí, eso es algo transversal. Hablemos de esto, de todos estos caldos de cultivo para estas vulneraciones. Bueno, uno de los fenómenos que ocurrió post pandemia es el ausentismo escolar. Hay un estudio, de hecho ahí lo cito, de una fundación, pero también hay otros más, o sea, no es la única, pero que están alertando de que existe un gran ausentismo. De hecho, se hablaba el año pasado de que había cerca de 50.000 niños con el fondo excluido fuera del sistema escolar, pero ahora se habla que son 200.000 en los cuales está, porque hay niveles, en el fondo están los que se desconectaron totalmente de la enseñanza, pero están los que tienen asistencia irregular. Sí. Entonces, el punto está en que hoy en día para algunos chicos es mucho más atractivo porque en el fondo piensa, en algunas poblaciones, en el sector en que están, tienen imágenes a las cuales imitar. Entonces ya, supongamos, ya los referentes no van a ser, por ejemplo, no sé, el entrenador del equipo de fútbol que teníamos en algún determinado lugar, el guía scout, el profesor. Ya lamentablemente los referentes están siendo referentes que son negativos, es decir, estamos hablando de que una cultura que es una narcocultura que exalta, porque además se ve ensalzada y resaltada a través de los medios de comunicación social y a través de las redes sociales. O sea, el fenómeno, por ejemplo, de Roma Gang, que Canal 13 tiró un reportaje bastante bueno donde habían niños de 10 años con metralletas, 10 años, 11 años, con armas, y subiendo un video que lo tenían en YouTube, en redes sociales, porque cantaban reggaetón, y en el fondo ese video tenía más de 5 millones de visitas.
Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando tú tienes un nivel de bombardeo a través de las redes sociales, donde se legitima ese tipo de conducta, donde las canciones tienen un componente tremendamente sesgado respecto de la realidad, porque en el fondo es desproporcionado, donde se ensalza la violencia, se ensalza conductas sexualizadas e hipersexualizadas, donde los seres humanos son meros objetos, y donde en el fondo el dinero, etcétera. Claro, lo que está viendo un niño de 9, 8 años, yo quiero ser como él. ¿Por qué? Porque él tiene una zapatillas, tiene el auto, tiene el auto que lo hace sonar, la música, tiene las chicas, por graficarlo de alguna forma. Entonces, el punto está en que estamos en el fondo, esto es parte, lamentablemente, de lo que tenemos en el punto. En realidad es una lucha cultural, porque finalmente lo que se está imponiendo es una forma y un estilo de legitimidad que de alguna otra forma nos está quitando y cooptando a los niños, las niñas y adolescentes, a los chicos y las chicas de, en el fondo, el sistema. ¿Por qué? Porque además, lamentablemente, ha venido un fenómeno de erosión en el fondo de las familias, de las redes sociales, de las redes familiares, las redes. Porque finalmente, ¿quién es el vulnerable? El vulnerable, uno podría decir, bueno, ya aquel que le ocurrió una vulneración, pero también es vulnerable aquel que no tiene redes. Si finalmente uno lo que ve cuando estudia los casos de las personas que han sido vulneradas es porque tampoco no tienen redes, o sea, no tienen un familiar, no tienen una vecina, no hay apoyo. No hay redes de apoyo. ¿Ya? Entonces, creo que y si eso en un contexto donde finalmente hay balaceras, estamos en un tema complicado y no se puede realizar prevención. Entonces, ¿cuál es el llamado en este momento? Lo que hay que hacer. El llamado en este momento es: hay que recuperar los territorios para poder hacer la prevención, para poder reinsertar a los chicos en el sistema educativo. Mira, hubo una experiencia muy buena que tenía la Fundación Paréntesis, que se llamaba el Programa La Esquina. El Programa La Esquina trabajaba con jóvenes infractores de ley y con sus familias. Y lo que hacía era, precisamente porque no existe un fenómeno como para el post-sancionatorio, un programa para el post-sancionatorio, es decir, ya el chico lo ingresamos al sistema cerrado, está, no sé, una cantidad de tiempo, etcétera, pero después sale, pero no tiene alternativa. Entonces, bueno, ¿cómo nos preocupamos? Y el programa lo que hacía era preocuparse de este chico, en algunos de los casos de los chicos que tenían, algunos de ellos policonsumo, entonces, bueno, también se trabajaba con la terapia de reducción de daño, entonces en el fondo, si fumaba pasta base, se le da, en el fondo comenzaba a reemplazar por el cigarro, se empezaron a hacer cargo de que este chico iba y le robaba, yo me acuerdo, un caso que estaba en la población de las compañías de La Serena, iba y le robaba la bicicleta a la hermana chica que tenía 10 años, imagínate, además vulnera a su hermana. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se trató a la familia completa, a la mamá se le dio el programa de alguna forma, la trató de ayudar a sacar me acuerdo, como un pequeño negocio con un carrito, en el fondo, a ayudarla a hacer el trámite, a ayudar, por ejemplo, ese programa además tenía un abogado que, por ejemplo... Bien integral, ¿ah? Claro, entonces, por ejemplo, el chico lo citaban a una audiencia, entonces el cabro creía que si iba a la audiencia lo iban a hallar detenido. Entonces, tiene que haber un abogado que le explique, oye, no, es una audiencia donde va a ir tu oficial de cumplimiento y vamos a decir, bueno, si estamos avanzando o no estamos avanzando. Y es eso. Entonces, cuando a la gente se le explica, se le hace un encuadre, tiene reglas claras, pero además tiene como estos entes un poco protectores redes. De hecho, el proyecto de las compañías, que tampoco no tenía muchos recursos, yo me acuerdo que instalaron uno de estos, como una caseta, de estas que utilizan para industriales, que pusieron en una capilla, pidieron el espacio, entregaron la capilla, y había, por ejemplo, tenían 2 mesas de ping-pong. Entonces, los chicos tenían un espacio. Ese es el punto. Cuando yo digo recuperar los espacios públicos... Es el proyecto Esquina. Se llama el proyecto de la esquina. Ahora lo tiene la Fundación Súmate y tiene un enfoque mucho más que tiene que ver con la reinserción para el tema de escolar y en el fondo facilitar y en el fondo recuperar a jóvenes de la exclusión escolar. Entonces, aquí hay que hacer como varias cosas. Una es que cuando hablo de recuperar los territorios, de ese aspecto se tiene que preocupar la seguridad pública, el Ministerio del Interior. Y está en discusión, bueno, ¿cuál es la medida más acertada? El otro día, hace poco salió una noticia de que se hizo un allanamiento en Puente Alto y encontraron armas, encontraron de que en el fondo habían bandas criminales extranjeras que estaban prácticamente subyugando a vecinos
Entonces, el punto está en que la capacidad que tiene el Estado en este momento, lamentablemente, uno lo que ve en los hechos, quisiera decir que no es así, pero la realidad nos va indicando otra cosa, que la realidad está superando lo que en algún momento creíamos que podía ser ficción y veíamos en películas. Sí. Y que en el fondo, si no se toman decisiones un poco más drásticas dentro del Estado de Derecho, esto va a ir escalando. ¿Por qué? Porque estos grupos, cuando toman control territorial, ya es más difícil sacarlos. ¿Por qué? Porque además la gente pierde fe en las instituciones. Es decir, si ve, por ejemplo, de que... O sea, donde el Estado no está presente, se instala el crimen organizado. Ese es el punto. Y si no se trabaja... Mira, uno de los problemas que hubo en la década, no me acuerdo si fue en los 90 o principios del 2000, con la ley de emergencia. Se hizo en algún momento un buen trabajo que se desbarató una red, se sacó a estas personas, se allanaron casas, se sacaron armas, se mandó gente detenida. Pero el gran problema fue que nadie se preocupó de los chicos que estaban ahí, que quedaron abandonados, que eran los hijos de estos delincuentes, muchos de ellos. No se trabajó, no se hizo un trabajo prosocial respecto a ellos. Y hoy en día los que tenemos que ahí son probablemente muchos de ellos los que están dirigiendo la dinámica que tenemos. Entonces, el punto tiene que ver con que si el Estado recupera espacios, tiene que buscar que recuperar esos espacios para la comunidad. Entonces, por ejemplo, hace un año atrás me explicaba una trabajadora social, me decía, oye, una buena idea sería de que supongamos, las casas que tenían los narcos, etcétera, fueran confiscadas y esas mismas casas quedaran para la comunidad como para actividades comunitarias. Es decir, que los chicos tengan una limpieza energética con harto incienso, digo yo. En el fondo, recuperar los espacios para la ciudadanía. Sí. Pero previo a eso, hay que recuperar los espacios. Y ahí hay opiniones que yo creo que se tiene que discutir. Y yo creo que no hay que tener complejo. El senador Insulza hizo una propuesta. Según él dice que tiene que haber estado de sitio. Yo creo que en el estado en que estamos se hace necesario que lo podamos discutir, porque el estado de sitio entrega ciertas herramientas que pueden permitir sacar de circulación. Yo puse una cifra que es una cifra conservadora, que hay más de 60.000 armas ilegales. Ah, sí. Pero conservadora, porque hay varios que dicen que esto podría incluso ser superior. Casi siempre hay subregistro. Entonces, hay que repensar y pensar porque, y en esto tenemos que tener ciertos consensos mínimos comunes respecto a este tema, porque si no, va a ocurrir lo que me han comentado, que como principió el tema en el Ecuador, donde lamentablemente no tomaron ciertas decisiones, y ahí me salto un tema como para cerrar, es que las cárceles tienen una situación como un poco de ser proféticas, es decir, lo que está ocurriendo en una cárcel es lo que lo más probable se vaticina en 3 a 5 años en un país. Y el punto está en que hoy en día, por eso también el Estado y el gobierno tomó una buena decisión al decidir implementar una nueva cárcel que además... De alta y máxima seguridad, para los líderes de los crímenes. Exactamente, con el estilo italiano. Yo el año pasado tuve la suerte de haber sido becado por la Judicatura Italiana a hacer un seminario de 2 meses donde precisamente profesores y magistrados de la magistratura italiana, en base... Mira, Italia tiene una experiencia súper dura respecto al crimen organizado. Les mataron a 2 jueces, Falcone y Borsellino. La Cosa Nostra les puso una bomba. El fiscal Ángel Valencia recurre siempre también al ejemplo de lo que sucedió en Italia. Entonces, ¿pero qué es lo que hicieron los italianos? Y yo los escuchaba y dije, oye, ellos aprendieron, pero además han sido personas tremendamente sabias. Incluso se han preocupado de trabajar en un periodo, empezaron a trabajar hace 20, 30 años atrás, de alguna forma promover la civilidad y el respeto a el cumplimiento de las normas legales en los niños. ¿Por qué? Porque finalmente el crimen organizado italiano se valía de los niños para validar las conductas. Entonces, acá vamos a tener que hacer algo parecido. ¿Cuál es la edad de responsabilidad penal en Italia? No tengo claro, pero hay estándares internacionales. Generalmente esto va entre los 14 años y los 18. ¿Y por qué? Sí. Porque se supone que las personas a ver, el lóbulo frontal no termina de desarrollarse, que en el fondo hasta los 18 o 21 años. Antiguamente la mayoría era a los 21. De los 25. Sí, es verdad. Bueno, hay algunos que no maduran nunca, pero en términos generales, hasta los 24 o 25 años. Pero se supone que más o menos a los 18 esa persona debería tener más o menos claridad. Entonces, ¿qué es lo que busca el derecho penal en este caso para adolescentes? Es que en el fondo son normas penales atenuadas, buscando siempre la reinserción
de, en el fondo, el joven infractor de ley, buscando de que en el fondo ese chico pudo haber cometido un error y la labor del Estado y de la sociedad es que ese joven se reinserte, porque claro, yo sé que puede ser muy tentado decir, no, rebajemos la responsabilidad penal, metámoslos todos presos, pero finalmente uno, en concreto, yo lo puedo, ya, supongamos que estamos todos en un momento que estamos enojados, ofuscados, ya, hagámoslo, pero el costo que va a tener eso va a ser muy alto. Porque finalmente lo que tenemos que preocuparnos es que esos jóvenes se reinserten, que aprendan que lo que hicieron estuvo mal. Y los jóvenes, cuando ven que tienen mejores alternativas, que pueden estudiar, que se pueden reescolarizar, que pueden hacer otras cosas, de verdad cambian. Que tienen un lugar en nuestra sociedad. Sí, de hecho hay un joven que se llama Arte Elegante. Él hace talleres precisamente en algunas instituciones de Sename, algunos centros de Sename. Y una de las cosas que habla, él propone y dice, oye, cuando los jóvenes se dan la oportunidad, responden. Carlos, vamos a hacer una breve pausa. De hecho, me gusta la vehemencia, la pasión con la que estás hablando de este tema, a propósito también de tu premisa, que la veíamos en esta columna de opinión, la niñez en estado de catástrofe, porque quizás nuestros auditores dicen, bueno, ¿por qué están hablando de esto? Bueno, estamos hablando del tema punitivo, no estamos hablando de solamente la crisis de seguridad, estamos hablando que en el contexto de la crisis de seguridad, también la violencia y permea, por supuesto, y vulnera a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes, porque partimos hablando del tema del abuso sexual, que es dentro de las casas, ¿no? El contexto se da mucho y la literatura sí lo ha comprobado al interior de los hogares y además con mucha reincidencia a propósito de los abusadores, que la mayoría son de, digamos, sexo masculino, pero no de manera, digamos, exclusiva. Exacto. Y en ese sentido nos estábamos viendo ahora y nos estábamos adentrando en lo que pasa en el espacio público, ¿no? Donde están expuestos los jóvenes si no tienen educación, si no tienen cultura, recreación, si no tienen deporte y todo lo que nos constituye también o nos ayuda a formarnos como ciudadanos y ciudadanas. Si nos marginan, si no nos ven, si nos invisibilizan, estamos siempre expuestos no solo a estos dolores, sino a estos flagelos. Así que vamos a una pausa musical y vamos a seguir conversando con nuestro invitado de esta tarde. Acá en Frecuencia Pública estamos con Carlos Alvear, abogado del Estudio Alvear y Asociados, ex secretario general de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y uno de los colaboradores de la Fundación No Más Abuso Sexual Infantil. Vamos y regresamos. Es urgente desincentivar la participación de niños y adolescentes en la organización de estas bandas, de las bandas criminales, ¿no? Y necesitamos políticas públicas destinadas a proteger la familia y los barrios. Debemos favorecer la reinserción en el sistema escolar y fortalecer la familia como el principal núcleo de desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Es una de las propuestas que hace nuestro invitado, Carlos Alvear, ex secretario general de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Él es abogado del Estudio Alvear y Asociado y uno de los colaboradores de la Fundación No Más Abuso Sexual Infantil. Esto a propósito de la propuesta que hace en su columna de opinión en Bio Bio, la niñez en estado de catástrofe. Y aquí estábamos hablando, y tú en realidad nos estabas comentando un poco también el tema de no solo de la prevención, sino también de la responsabilidad enorme que tiene nuestro Estado respecto a los lugares seguros, a la educación, por supuesto, a poder darles una oportunidad real, no solamente declarativa, y cuando también están en riesgo y cuando ya de alguna manera han cruzado, ¿no?, la otra orilla, y en vez de castigar y castigar y castigar, también, ¿no?, la reinserción. Y tú nos estabas hablando ahí de un ejemplo. Pero también hay un tema de la institucionalidad, de las políticas públicas que todavía no logran cuajar y entender bien, porque uno dice, no, es que es problema de gestión, problema de recursos, ¿no? Recursos también, digamos, monetarios. Yo creo que hay un tema también cultural, de mirada real, ¿no?, de cambio de paradigma, sí, con todo la crisis que hubo en el llamado Sename y las circunstancias de ahora, donde tú dabas una cifra realmente impresionante también sobre la lista de espera respecto también a niños y niñas y adolescentes en esta situación, pero también de todas las crisis y los abusos que hemos visto que se producen bajo el alero del Estado. Sí. Bueno, son muchas cosas. Sí, la verdad abruma, es que, ¿no? Sí, abruma. Es que lo que pasa es que detrás de las cifras hay mucho sufrimiento. Y finalmente son vidas que se han visto truncadas por ciertos traumas
Entonces, en el fondo, uno no solamente, en mi caso, analiza las cifras, sino también, bueno, qué es lo que está y cómo eso incluso repercute en el resto de la población, porque finalmente hay familia, hay todo. Ahora bien, tenemos listas de espera en el sistema. Las listas de espera básicamente son órdenes que ha entregado los tribunales de familia, ya a través del cual, por ejemplo, un niño es derivado a un programa de diagnóstico ambulatorio, que ahora tienen otro nombre en la nueva institucionalidad, pero básicamente el concepto es el mismo. Supongamos evaluar ya, si es que en realidad este niño fue vulnerado o no fue vulnerado, hay que evaluarlo, hay que saber, hay que tener parámetros más o menos objetivos, pues porque en el fondo tú tendrás que un abuso, un maltrato, no solamente se prueba por el testimonio, que es importante, sino también por el rol de las pericias que en esto es importante, o enviarle un programa de reparación y maltrato para tratar el trauma. Entonces, el punto está en que en el diseño que se hizo a la nueva institucionalidad, yo creo, a mi entender, se cometieron ciertos errores y uno de ellos fue no haber hecho un cambio paulatino a la nueva institucionalidad y haber separado inmediatamente el Sename, que lo que es protección, y dejar justicia juvenil en Sename y enviar este nuevo servicio, protección totalmente, y no haberlo hecho por parcialidades. Fue algo que incluso yo soy además miembro de esa época del Consejo de la Sociedad Civil de Sename, y fue algo que hicimos ver, que en el fondo hicimos ver esta situación de riesgo porque creíamos que esto debía ser hecho por etapas. Y bueno, yo creo que ahí Perdona, existió... no se hizo así, me asombra. ¿No se hizo así? Es que yo creo que se hizo por etapas en algunos aspectos, pero el cambio completo al sistema se hizo de un día para otro. En cambio, por ejemplo, ahora en Justicia Juvenil se comenzó el nuevo servicio, pero solamente comenzó en la macrozona norte. Entonces, centro y sur todavía son Sename. Yo creo que, haciendo analogía, ese cambio, al menos de esa forma, debió haberse realizado justamente para ir viendo los problemas que podía existir en la implementación. ¿Por qué? Porque uno de los temas es que la institucionalidad lo que hace es entrega esos servicios, esas atenciones, a través de un sistema de licitaciones que tiene entidades colaboradoras. Sí. Entonces, ahí hay un tema también de que por un lado es oferta y demanda, licitaciones, pero además son modelos de intervención. Hay fundaciones que realizan muy bien, hay otras que quizás la calidad es un tema que se está discutiendo. De hecho, hay un cargo que está para eso, pero en los hechos, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Ya el año pasado teníamos 20.000 niños, aproximadamente 20.000 niños en lista de espera. Hoy yo creo que supera los 40.000. Entonces, la cifra va subiendo. Entonces, ¿qué es lo que pido a raíz del estado en que estamos? ¿Esos niños, niñas y adolescentes están a la deriva? Están esperando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya, supongamos... para ponerlo en términos lineales, una niña sufre una vulneración ya en la esfera de la sexualidad. ¿Y qué es lo que hace el tribunal? La UPD toma una medida de protección, pide la medida de protección y la consejera... ¿Qué es la UPD, perdón? La Oficina de Protección de Derechos, que ahora van a ser oficinas locales de la niñez que van a tener otras atribuciones, pero más o menos explicar que en términos generales la gente entienda que hay cierta institucionalidad que debe funcionar. Entonces, se activa el procedimiento, pide la medida de protección, el tribunal muchas veces lo que dice ya, conforme a esto, se deriva al niño, supongamos, un programa de diagnóstico, ahora tiene otro nombre, para que sea evaluado, y se deriva al programa después de programa de reparación y maltrato para que además se trate ese trauma. El problema es que con las listas de espera, muchas veces pasa primero al programa de reparación y maltrato, y después cuando ya de alguna forma se ha reparado en parte, porque esto reparar del todo no puede ser, pero una vida, pero bueno, se puede, sí. pero se ha hecho un trabajo con ello que se ha avanzado, se abre el cupo para el programa de diagnóstico y resulta que nuevamente el sistema empieza a revictimizar porque finalmente, y eso se llama revictimización secundaria institucional. Entonces, el Estado, a pesar de todo eso, se han tomado decisiones, yo creo, acertadas. Tampoco no quiero ver también aspectos positivos. Salió la ley de entrevista video grabada, por ejemplo, entonces, que permite que se pueda tomar la entrevista de investigación video grabada a un niño, se toma el testimonio. Sí, que sea solo una vez para no estar expuesto... En materia de investigación y después respecto del juicio. Ahora, yo tuve la suerte que el año 2015 yo hice una pasantía en Europa y conocí estuve básicamente en España, en Hungría y en Noruega. Y en Noruega me tocó conocer más o menos esta experiencia, que ya lo que se llamaba era la casa del niño. Entonces, algunas personas acá creyeron cuando se expuso que era como, ¿cómo van a tomar la diligencia de la casa del niño? No, es una casa que está donde en el fondo se toma la declaración del niño y los abogados de las partes hacen las preguntas y eso se queda grabado y en el fondo ya el niño no tiene que seguir, porque uno de los temas
que no solamente acá, esto a nivel mundial, ha sido un proceso. En España, de hecho, hay un comercial muy importante donde salía toda la dinámica y la niña finalmente terminaba relatando la misma situación 10 veces. Entonces yo creo padeciéndola 10 veces. Entonces finalmente y además por varios temas, o sea, por la revictimización para la niña, pero además, o sea, se transforma en un verdadero vía crucis, pero además porque los relatos, evidentemente, se pueden ver intervenidos por producto de factores externos, quienes están afuera tratando. Entonces, en eso también es importante cuidar el relato. Y la entrevista de videograbada sirve un poco para eso. Absolutamente. Carlos, en pos del tiempo, Carlos Alvear, abogado y parte de los colaboradores de la Fundación No Más Abuso Sexual Infantil. Quiero detenerme, no en el caso en sí, pero nos está quizás dejando algunas lecciones y algunas reflexiones importantes. Insisto, más allá del tema político, que también es una arista, porque nuevamente nos preguntamos quiénes nos están representando y por supuesto también el Poder Judicial y los privilegios, justicia para uno y justicia para otros según la billetera y los contactos, ¿no? Pero ¿qué nos deja, a tu juicio, el caso Macaya y esta desacreditación permanente y pública de las víctimas? Que no solo se ve en voz de lo que pudo haber dicho, que se supo, ¿no? El mismo senador y expresidente de la UDI, Javier Macaya, respecto también cuando hace la defensa de su padre, sino de lo que mediáticamente también, ¿no? Se vio ahí en la tercera, donde uno podía también de alguna manera inferir fácilmente de qué víctimas estábamos hablando. Luego se habla de que no, el parentesco para allá, para acá, el tema de las pruebas, de los videos, que también se desacredita a propósito de las palabras, en este caso en mesa central del senador Macaya, y sobre todo del análisis que hacemos como sociedad y la responsabilidad que tenemos los medios. ¿Cuál es tu reflexión de lo que nos deja pensando en las violencias, y no solo el abuso sexual, pero de las violencias que sufren nuestros niños, niñas y adolescentes? A ver, que yo creo que lo que uno ve ahí es parte de un fenómeno que se replica en muchos casos de ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes que están viviendo la misma situación, que finalmente son familias que se quiebran, que se forman bandos, y que uno puede entender humanamente, ya otra cosa es procesalmente, y que humanamente de que un hijo pueda salir a defender al padre o una madre o tome partido, etc. Lo que no me parece es que que en el fondo exista una situación donde esa persona tenga una dualidad y que tenga un poder, y ese poder de por sí pueda incidir en determinados tipos de decisiones, como podría ser nombramiento en la magistratura. Sí. Potencialmente, no estamos diciendo que está ocurriendo ahora, pero está dentro de la facultad. Entonces, ese tema es un tema que yo creo que de alguna forma tiene que servir para una reflexión respecto de qué es lo que queremos, y por otro lado, que también muestra, yo creo que evidencia las pasiones que se generan en esto y que no son racionales. No son racionales, porque si se racionalizáramos esto, o sea, una persona podría tener muy, muy claro de que en el fondo hay un límite, y por lo tanto respecto de la vida privada y respecto de la vida y la función pública. ¿Ya? Primer elemento. Segundo elemento, respecto de lo que se hablaba en algún momento del famoso del video, las pruebas que habrían. A ver, yo quiero diferenciar. Yo hace unos 8 años atrás estuve en un juicio oral bien bullado, que fue el caso Manquehue, donde se discutió precisamente este tema como medio de prueba respecto de una prueba obtenida, en este caso, entre privados, que era un video. Básicamente le quitaron el celular, en ese caso, al abusador, y el padre de la víctima se reenvió las imágenes para poder rescatarlas a su teléfono. Imágenes de desnudo. Y se planteó la discusión, oye, no, es que es ilegal, etcétera. Y de hecho me acuerdo que la obtención de la prueba. Claro, y se vino una discusión respecto de que no, es prueba ilícita, y me acuerdo que el tribunal, creo que fue el séptimo o el tercer tribunal oral de lo penal, planteó un punto muy importante. De hecho, ayer estaba buscando la jurisprudencia por lo mismo, que interesante. Decía, oye, esto se puede producir prueba ilícita cuando, por ejemplo, no ha sido autorizada por un tribunal y fue realizada por una policía. ¿Ya? Y es más, pusieron como ejemplo un caso emblemático que está en Estados Unidos, que es el caso Miranda.
¿ya? Donde a una persona se le violaron todos los derechos y fue el Estado. Entonces lo que se dice, bueno, ese nivel de prevención, en el sentido de abstenerse de realizar esa conducta, es para el Estado, pero no para los privados. ¿Por qué? Porque además las situaciones de abuso sexual se cometen, en su mayoría, ya se cometen a nivel intradomiciliario. Entonces, en el fondo, ¿qué otros medios de prueba va a tener el privado para poder acreditar? Porque finalmente sería como tu palabra contra la de Pero la... ahora no está en cuestión eso, o sea, son pruebas fundadas, o sea, y por eso hay una condena que todavía no se ha ejecutoriado, ¿cómo se dice? Firme y ejecutoriada. Eso mismo. Lo que pasa es que el tribunal oral en lo penal llegó a una conclusión que, en base a los elementos que estaba, había convicción suficiente para condenar. Sí. ¿Por qué? Porque además los medios de prueba no solamente, yo creo que aquí es importante también señalar, en los juicios, para poder llegar a una etapa de condena, no solamente está la declaración de la víctima, no solamente está una prueba como podría ser un video, que además por lo que se dice que es bastante elocuente, más allá de eso, pero un video, pero también muchas veces hay pericias. Y lo que los tribunales aprecian son la prueba en concreto, en toda su dimensión vasta, con todos los elementos, y eso forma un grado de convicción. Entonces, cuando el tribunal toma esta decisión de condenar por 2 delitos, que uno puede decir, bueno, quizás la pena no es tan alta como uno esperaría. Yo he visto otros casos, por ejemplo, como por 2 hechos, una persona se ha visto condenada por 7 años, pero cada caso es distinto. Y acá lo importante es que el tribunal hizo un razonamiento y que lo más probable, claro, probablemente porque quizá existía reprochable conducta anterior, quizá algún tipo de otro de agravante o atenuante, finalmente la pena se vio reducida a esa cantidad. Pero acá yo me quedo con lo importante, que acá nadie está por sobre la ley, que hubo un tribunal de la República que generó una condena, que hubo abogados querellantes. Conozco a Hernán Fernández, sé de su calidad no solamente profesional, sino humana y de compromiso con la niñez. Sí. Hay que hacer ver también que Hernán Fernández fue el abogado que ayudó a desarticular y a meter preso a Paul Schaeffer y la Colonia de Dignidad. Entonces, exacto, en el fondo, es alguien que además incluso le trajo un costo personal, porque en el fondo, cuando uno se mete con poderosos, está expuesto a que le puedan ocurrir cosas. Entonces, yo en ese aspecto quisiera un poco recordar la figura en Hernán a muchos abogados y abogadas colegas que trabajan todos los días en la red de protección, que lo que fueron los programas de representación jurídica PRJ, ahora están los programas Mi Abogado, programa La Niñez se Defiende, pero también trabajadores sociales, psicólogos. Hay una red de profesionales de Arica, Magallanes, que están todos los días haciendo el trabajo de sacar, en el fondo, finalmente, en base a la verdad, a ciertos elementos, ayudar a las víctimas de las vulneraciones. Quiero preguntarte algo para ir cerrando, Carlos Alvear, en relación algo que tú nos estabas comentando fuera de micrófono, ¿no? Que tú hablabas de que tuviste que alguna vez comparar el maltrato animal y el maltrato a los niños y niñas para ver un poco la envergadura de lo que estábamos hablando y hacerle también las distinciones, porque parece que nos estábamos olvidando también de ese valor, ¿no? Y de esa situación. Y te lo comento porque siento que hoy tampoco se pone en cuestión la complicidad al interior de las familias, y no estoy hablando solamente de lo afectivo, estoy hablando de la figura penal propiamente tal, que no sé si existe, cuando una madre, mira, voy a poner el caso de la literatura y me voy a ir fuera de Chile, la premio Nobel de literatura, Alice Munro, ¿ya? Muy destacada, obviamente como escritora y todo. Acá, falleció hace un tiempo, no mucho, y su hija esperó la muerte de ella para comentar que su madre había sido cómplice de que su marido, padrastro de ella, la había abusado sexualmente toda la vida. Y se había quedado callada porque ella le había dicho a su madre lo que pasaba, se había abierto este secreto y esta situación, y ella decidió quedarse con su padre y no hacer nada por su hija. Y esa situación se da muchísimo, no solo con la madre, sino con todo el entorno familiar. ¿Eso no configura un delito a propósito de lo que estábamos hablando, de que de repente, cuando uno ve un delito flagrante, muchas veces en otras situaciones, un robo, incluso un robo, no, tú eres también parte de eso. Comprar en el comercio ambulante, si yo compro como ciudadana un pinche, qué sé yo, cualquier cosa en la calle, también estoy cometiendo un delito. Y una persona que no es que no quiera creer, vio
y se calla con esto, ¿no es parte de ese delito, de ese flagelo? Por cierto que existe una situación de complicidad. Había leído respecto del tema de Alice Munro la situación y también me hizo cuestionarme. Evidentemente existe una situación ahí de complicidad. Ahora bien, no quiero exculpar, pero quiero tratar de entender las dinámicas. Tengo una amiga psicóloga, que es la Jimena Santa Cruz, donde ella es como de la corriente sistémica. Entonces, para que muchas veces ocurran ese tipo de fenómenos es porque el abusador tiene una forma en que encaja con la pareja y eso hace que funcione. Bueno, son manipuladores, para que andamos con cosas. Exactamente, y esa simbiosis que se genera entre ambos hace como que se solidifica o hace mucho más difícil que en muchos casos pueda responder respecto de como lo que estaba denunciando la hija de Alice Munro. Entonces, evidentemente hay una situación de complicidad, porque además los adultos, todos tenemos un rol de garantes. Y en tanto rol de garantes, por ejemplo, a mí me tocó estar en el 2017 en la discusión de la ley de maltrato infantil. Sí. Ahora se llama ley de maltrato relevante. Y uno de los aspectos que aparece es que puede haber una situación de violencia respecto a la cual el otro padre o el otro adulto no hace nada y deja que pase. Puede pasar en un colegio, pero también puede ocurrir una situación también donde un adulto sabe respecto de una situación de abuso a nivel intrafamiliar y lo calla y además lo oculta, por lo tanto pasa a ser cómplice. Y eso es claro. Ahora, ahí hay un tema que yo creo que estamos hablando de hechos que, bueno, en algunos casos ya pueden estar prescritos. Y ahí como es importante... ¿Cuándo prescribe un abuso sexual? A ver, los delitos entre 5 y 10 años. Crímenes y simples delitos, 10 años. El punto es el siguiente. La realidad que teníamos hasta el año 2014 hasta el año 2014, era que la prescripción comenzaba a regir, o en fondo se comenzaba a aplicar, desde que la víctima cumplía 18 años de edad y ahí se cumplía el plazo, 10 años. ¿Ya? Pero hubo una reforma, el 2017... Hasta que dejaba de ser menor de edad. Exactamente. Pero hubo una reforma en el año 2017 y esos delitos se transformaron junto a otros, se transformaron en imprescriptibles. Y eso fue parte de una discusión. ¿Por qué? Porque la prescripción es una de las instituciones del derecho. ¿Por qué? Porque entrega certeza, etc. Pero yo creo que ahí nació un consenso a nivel nacional en términos de que esto no puede seguir así. Que en el fondo hay tipos de vulneraciones que son tan grandes porque la víctima cuando era pequeña o cuando ya era adulta no tenía la posibilidad de poder denunciarlo por todo lo que pasaba o porque ya estaba prescrito. Bueno, esas cosas no pueden quedar impunes. Y ahora esta ley permite, desde el año 2019, que fue en el gobierno de Piñera, permite perseguir con responsabilidad penal, en fondo, delitos que no están prescritos. ¿Ya? Pero no... ¿Cuándo no están prescritos? Perdón. No sé. Desde el 2019 en adelante, todos los delitos que se cometan no prescriben. Ya, o sea, este caso, por ejemplo, de Macaya, no tiene prescripción alguna. No tiene prescripción. No tiene prescripción. Aunque pero hay víctimas que, con lo que se señalaba en la prensa, que señalaban una mujer, ¿no?, que tenía 40 años, que le había ocurrido lo mismo. Cuando ve estas imágenes, estos videos, cuando se entera de lo que le pasa a estas niñas, ella es una mujer de 40 años. Que también dice haber sufrido lo mismo. Habría que revisar el caso en particular, pero en el fondo la ley de imprescriptibilidad principia en julio del 2019 y desde ahí en adelante, no es retroactiva. Y el caso, por ejemplo, que también mediático de Rafaela Di Girolamo con Cristian Campo, eso está prescrito. Entonces. Eso está prescrito. Ya. Eso está prescrito. Ahí lo que tendrá que hacer el tribunal es verificar si los antecedentes son realmente hechos constitutivos de delito o no, y aplicar la prescripción. A mí lo que me complica es que en muchos casos, más allá de ese caso en particular, yo creo que acá lo importante es que en los casos de abuso muchas veces es complicado cuando se mediatiza la situación. ¿Por qué? Porque en el fondo por todos los que están implicados, pero también por las víctimas, porque el tránsito de que implica todo esto, el escarnio público, es un tema que es muy complejo. Finalmente, los traumas que incluso genera son las presiones, etcétera, es un tema muy complejo. Entonces, yo creo que este tipo de delitos hay que tratar en ese aspecto. Yo creo que los abogados tenemos que ser más responsables de aquello y manejar bien esos aspectos. Es decir, confiar, si están los antecedentes, bueno, se ingresarán, pero a veces la exposición pública daña a las víctimas y también las víctimas colaterales. Sí, sin duda. Porque también, ojo, no hay que olvidar,
tengo otros casos que me ha tocado ver donde también ha existido ganancia secundaria y gente que hace acusaciones para buscar tapar otras cosas, como maltrato infantil. Tengo un caso donde se hizo una acusación a una persona, la persona no estaba, se cometieron una serie de errores y en el fondo en ese caso prácticamente lo que se llama cosas juzgadas fraudulentas, que son temas respecto de los cuales incluso se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte. Entonces, bueno, acá lo importante yo creo que es que cuando se trata con víctimas, tratar, porque una cosa es el abogado, pero yo creo que por lo menos en mi caso nosotros tratamos siempre de hacerlo de manera integral, es decir, trabajar junto con psiquiatra, perito y psicólogo, porque la víctima no puede quedar sola. Porque claro, yo la puedo citar, mira, en realidad ya quiero que me cuentes todo el tema, entonces, bueno, yo trato siempre de que sea a través del psicólogo que me pueda entregar la información de manera de no generar una revictimización, tratar de que la situación la pueda son víctimas directas e indirectas también, porque estamos hablando también de todo un núcleo, en este caso, solamente para graficar, ¿no? El caso Macaya, está el padre, están las niñitas, están el parentesco y está todo lo que pasa ahí en ese núcleo donde solamente la gente se centra en el aspecto de la figura mediática, ¿no? Que genera ruido. Es que ese es el tema, porque no sacar el foco. Ahí está el punto. Porque finalmente, tenemos que terminar eso, sí. Porque finalmente lo que ocurre con eso es que se invisibiliza a la víctima. Eso es, y por eso queríamos conversar contigo. Y la víctima pasa a ser cero en relación a la figura y al conflicto. Exacto. Y finalmente, ¿cómo afecta? Porque además piensa que cuando se genera una situación de abuso, que son a nivel intradomiciliario... ¿Qué es abuso de poder en primer lugar? Es que tiene que ver con eso, tiene que ver con la seducción, supuesto. Pero además tiene que ver con los niveles de confianza. Claro. Ese adulto también probablemente tenía una situación de afecto con ese niño, o sea, además el sufrimiento es doble. Y es muy confuso y todo lo que no se puede generar de forma consciente. Cuando uno tiene un amigo, una amiga, y tiene un problema con esa persona, uno igual también sufre. Ya, piensa cómo le puede afectar a un niño cuando la persona que quiere un referente que cercano lo agrede. Con esto termino. Hernán Fernández señalaba, abogado querellante que estábamos hablando en la causa de Macaya, decía, no solo la valentía de este padre, sino de esta persona que genera el video, de esta menor de edad, no quiero decir menor, sino menor de edad, esta niña, porque no solamente lo hace para que no siga sucediéndole a la otra víctima lo que le sucedió a ellas, para proteger a otra víctima y que no se siga replicando este abuso sexual a partir de Eduardo Macaya Centilli, sino además hay un minuto en que ella dice que no quiero que le afecte al senador por el núcleo también ahí social, afectivo, no quiero, que es lo mismo que dijo él también, el padre, que no quería que le afectara la imagen al hijo, ¿no? Bueno, político. Pero ella también se preocupó de no generar daño a alguien indirecto que es el hijo del victimario. Y con esto, bueno, cerramos porque se nos fue el tiempo volando, Hernán, y haz la invitación, Hernán, estaba hablando de Hernán Fernández, Carlos Alvear, también abogado, y haz la invitación también para que conozcamos más del trabajo que realizan ustedes en No Más Abuso Sexual Infantil, la fundación. Ahí está tu cámara. No Más Abuso, yo conozco a Claudia Guerrero ya casi cerca de 10 años y ella es una madre que de alguna forma sufrió en carne propia lo que estaba pasando con estas situaciones de abuso y ella decidió junto a otro grupo de profesionales y personas que de alguna forma había que hacer algo y yo en ese aspecto yo le alabo el compromiso diario que tienen por acoger a las familias que muchas veces no tienen los medios, sí, por sobre todo orientar, dar capacitaciones, y yo creo que ahí es importante el avance que se ha hecho, incluso más, muchas veces en participar en comisiones legislativas, ir a manifestar la opinión, que yo creo que es importante, porque finalmente las leyes se van perfeccionando en la medida también de que la sociedad civil se va involucrando. Absolutamente. Y que de alguna forma pueden hacer los aportes en base a la experiencia. Así que bueno, también todos invitados a conocer la Fundación No Más Abuso Sexual Infantil, tal cual lo encuentran, por supuesto, también en las redes sociales, en internet. Y muchas gracias, Carlos Alvear, por habernos acompañado para hablar de este tema que nos abruma, pero gracias que es urgente. Gracias a la universidad por tener el espacio, yo creo que es importante, frecuencia pública, que podamos hablar de estos temas que yo creo que son importantes para hacer la reflexión colectiva en un momento que es tan complicado para el país, y creo que necesitamos hacer conciencia de que todos tenemos el rol de garante y todos tenemos el rol en el fondo de preocuparnos y un poco también molestarnos por lo que está pasando, pero reaccionar en términos propositivos. Que la incomodidad sirva. Gracias, Carlos, que tengas buen fin de semana. Gracias. Y ustedes quédense aquí porque ya viene Mirna Schindler, sin pretexto. Hasta el lunes. Chao.